Crisis y crisis de los derechos. Este es el tema que hoy nos ocupa y el tema que está ocupando en la calle. Tema de conversación. ¿Quién nos lo iba a decir? De conversación, además, en las casas, en los trabajos. ¿Qué está pasando? Bueno, pues quizá para saber lo que está pasando hay que tener unos minutos de análisis y más de una explicación. Y para ello están con nosotros en estos minutos Juan Carlos Utrera García y José Luis Muñoz de Baena, profesores ambos de la UNED, profesores de Filosofía Jurídica. Bienvenidos. Muchas gracias, un placer como siempre. Hemos titulado este programa Crisis y crisis de los derechos. Yo ya he comentado que es un tema que está en la calle, pero quizá para definirlo mejor, para acotarlo, tendríamos que saber a qué alude este título. ¿Qué factores están dentro de esto que hemos dado en llamar crisis y crisis del derecho? Bueno, en el lenguaje político habitual de los medios de comunicación, de las conversaciones cotidianas, asistimos a periodos donde parece que la pretensión y casi el elemento crucial de la legitimación política está en la ampliación y en la profundización de los derechos. Parece que casi de esto se ha hecho bandera política hace pocas legislaturas y que en periodos de crisis, es decir, en periodos de escasez de recursos económicos, ese protagonismo pasa a adoptarlo el de los recortes de los derechos. Yo creo que el uso de ese término de los derechos lleva a una cierta confusión. Parece que los derechos que ostenta una persona o los derechos que reivindica una persona son atribuciones incondicionales, atribuciones que no dependen de la voluntad coyuntural política, de tal manera que yo creo que eso induce una cierta confusión. Vivimos en eso que Bobbio llamaba el tiempo de los derechos, el tiempo de los derechos en que parece que todos podemos reivindicar el derecho a todo. Yo entiendo que eso induce una cierta incomprensión, si se quiere, en la medida en que la propia expresión del recorte de los derechos es contradictoria, en la medida en que el ordenamiento parece garantizar una serie de atribuciones y sobre todo por lo que se refiere a los derechos prestacionales, a los derechos sociales, a los derechos que implican una acción positiva por parte del Estado, no deja de resultar un tanto estridente esa terminología que yo creo que merece que le dediquemos un esfuerzo aclaratorio. Esto significa de alguna manera que vivimos en un momento en el que creemos, o vivíamos, quizás sea más exacto decir, un momento en el que creíamos que tenemos derecho todos a todo, y esto de alguna manera y por los motivos de los que ahora comentaremos, ¿se ha acabado o tenemos esa sensación de que se ha acabado? Bueno, este es un discurso que yo entiendo que se ha abonado desde la propia instancia política y que implica riesgos bastante graves. Es decir, en la medida que es un discurso que solo puede tener una correspondencia real, es decir, que esa pretensión de ampliación y profundización de los derechos solo puede satisfacerse en una coyuntura particular, que es aquella en la que hay un excedente económico, en la que hay una disponibilidad efectiva de recursos que pueden destinarse a la satisfacción de esas pretensiones. Pretensiones que a mi juicio no se deberían calificar de derechos, o no en todos los casos se deberían calificar de derechos, y que conducen precisamente a una crisis de legitimidad en la medida en que ese discurso político no puede corresponderse con las condiciones concretas que se dan en coyunturas económicas adversas. Entiendo que, como señalaba anteriormente, puede inducir incluso a una cierta frustración social el hecho de que se estén afirmando legítimos derechos subjetivos, sobre todo, como decía, de carácter prestacional y social, y a su vez se estén recortando. Esto, por otra parte, se ve muy claramente en un derecho, un sedicente derecho, como el derecho a la vivienda. Hay que calibrar lo problemático que resulta otorgar un tal derecho cuando no existe la posibilidad de garantizarlo. El problema es que esa certeza que había en la doctrina jurídica hace unos decenios de que un derecho era lo que era su garantía simplemente, esto es una cosa yo creo que muy sana y muy sensata, sobre todo de origen anglosajón, pues los anglosajones siempre han tenido clara la relación entre el derecho que se concede o que se otorga o que se tiene, si lo concebimos como un derecho natural o inherente a la condición humana, y aquello que sirve para protegerlo, que es el sistema judicial. Esto últimamente parece que se ha quebrado, es decir, parece que se puede tener un derecho sin que estemos en condiciones de garantizarlo
mediante el recurso a los tribunales. Lo que comentaba el profesor Utrera efectivamente es muy sensato, porque esto es una fuente de frustración social, y a la vez se dice, hombre, es que estos derechos hay que concederlos porque la única manera de avanzar hacia ellos es que tengan el nombre de derechos. Pero también se puede revertir la pregunta: ¿y si tienen el nombre de derechos y resulta que no son tales, que son simplemente pues una especie de mandato general, constitucional, a los poderes públicos, en el sentido de que avancen como ellos lo consideren oportuno hacia esa situación, pero al final no se puede instar judicialmente? Pues no hay derechos. En estos programas precisamente hemos hablado de este tema, y este es un ejemplo que a mí me parece importantísimo. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. Siempre hemos hablado, y en coyunturas mucho más favorables que la actual, pues que parecía raro que el tener una vivienda fuera un derecho, entre otras cosas porque no era una realidad. Todo el mundo no podía ser propietario de una vivienda. De hecho, en otros países, por ejemplo, los alquileres, que no significan propiedad, pues son algo muy normal y muy común. Sin embargo, en nuestro país parecía como que esto era una cosa garantizada, ya que efectivamente nos hablan de derecho a la vivienda, no de la posibilidad de tenerla, sino de que esto era un derecho. Llega la crisis, llegan los recursos económicos recortados, y esto nos hace un poco calibrar el que esto no es real, pero no es real ya de una manera clarísima. ¿Cómo entonces se puede pues pensar en un derecho que en realidad no es un derecho? Este y otros muchos, este es un ejemplo muy claro, cuando estamos en tiempos de crisis, porque esto significa que hay una crisis económica y hay una crisis del derecho, y esto tiene relación, es decir, siempre cuando hay una crisis económica, ¿el derecho entra en crisis? Bueno, más bien que el derecho entra en crisis, yo diría que entra en crisis una determinada concepción de los derechos subjetivos. Es decir, lo que yo creo que entra en crisis es esa noción, que por lo demás me parece un tanto ramplona, yo diría que incluso un tanto ingenua, de esos derechos como atribuciones absolutas, incondicionales y a priori que un determinado ciudadano puede exigir a los poderes públicos de forma categórica, ¿no? Esto que es, si se me permite, un lugar común que se ha extendido excesivamente, me parece que va incluso contra el más elemental sentido común. No se trata tanto de una crisis del derecho, ni siquiera se trata necesariamente de una crisis de una concepción protectora o de estado de bienestar necesariamente, sino que lo que yo creo que exige es un replanteamiento de la noción misma de esos derechos, que creo que convendría no entenderlos tanto como derechos absolutos, sino como bienes sociales, como bienes comunes, es decir, como objetivos que habría que alcanzar en la medida de lo posible y en el contexto real y concreto en el que se encuentra un determinado país. Es decir, no se trata de afirmar un derecho absoluto. Digo, por ejemplo, las pensiones, podríamos hablar de los salarios de los trabajadores públicos, podríamos hablar de las condiciones jurídicas de los autónomos, es decir, podríamos poner una infinidad de ejemplos. No se trata tanto de concebirlos como pretensiones que deben ampliarse necesariamente bajo un criterio de continuidad absoluta, como de un ajuste conjunto de las legítimas pretensiones de los ciudadanos en unas condiciones concretas. Se trata de cómo repartimos los bienes que tenemos entre todos, o si se quiere, de cómo obtenemos entre todos los recursos, cuál es la forma justa en que repartimos los esfuerzos para recabar una serie de recursos y cuáles son los criterios que entrañarían un justo reparto, es decir, un reparto conforme a las necesidades ciertas y conforme a los méritos de todos y cada uno, aquella cosa tan antigua que definía la justicia como dar a cada uno lo suyo, que en última instancia resulta en una inversión de esa concepción, no de los derechos absolutos, sino derechos relativizados a un reparto justo entre todos de determinadas prestaciones conforme a criterios que podemos debatir dialécticamente y en los que podemos llegar a un acuerdo que sea un reparto ecuánime, que sea un reparto equilibrado, del que ahí sí ya en última instancia, en la medida en que se hace una atribución concreta a cada uno, se puede hablar de derecho, pero no en ese sentido incondicional, sino en un sentido relativo, cosa que parece bastante elemental. Pero ahí entrarían también lo que es el debate político. Es decir, cuando desde quien nos dirige pues el debate es otro y se cambia ese debate de la noche a la mañana, o muchas veces,
verdaderamente el ciudadano no entiende muy bien por qué se le da una cosa y luego se le quita y en todo caso luego se le puede volver a dar, a no ser que esto se explique, es decir, que estos derechos están condicionados, siempre condicionados, por qué están condicionados y para quién están condicionados. Es decir, ahí entran ya muchos elementos que quizá no estamos acostumbrados a debatir. Desde luego, es que la propia lógica de los derechos que intento criticar, al final lo que lleva es a una fragmentación y una confrontación social, de modo tal que si a mí me quitan un derecho que no te quitan a ti, o a él le quitan un derecho que no nos quitan a nosotros, entramos en una especie de agravio comparativo completamente absurdo, de tal manera que lo que se persiguen son intereses particulares, de tal manera que uno obtenga los menos perjuicios posibles y los mayores beneficios posibles, ¿no? Lo cual lleva, a mi juicio, a una quiebra social. Cosa muy distinta es plantear la situación real, verdadera, de los recursos de los que se dispone y hacer un discurso del reparto conforme a lo que decía, criterios básicos de necesidad, criterios de mérito, que permitan comprender a los distintos destinatarios de distintos bienes comunes por qué le corresponde a cada uno lo que le corresponde, lo cual implica una aceptación y por tanto una legitimación. Aquí ya no estamos defendiendo el derecho que me dan o el derecho que me quitan, sino la parte justa que me toca. La parte justa que me toca. Lo que ocurre es que a veces la sensación es que te quitan esta parte justa que te toca o que te dan un poco arbitrariamente. Por eso estaría muy bien el que en el debate y en este debate nos explicara muy bien a todos los ciudadanos el por qué quitan y ponen, porque no tienes la sensación de que tú formes parte de ese todo. Quizá muchas veces, o en la sociedad eso es lo que parece que se percibe. En estos momentos de crisis, naturalmente, cuando hay abundancia, creo que eso es mucho más fácil de llevar y mucho más fácil, ese timón es mucho más sencillo. Bien, es verdad, pero en eso consiste precisamente la razón política. La razón política, que es aquella que tiene por objeto los bienes comunes y los criterios conforme a los cuales se distribuyen no solo los bienes, sino también las cargas, también los esfuerzos, de tal manera que es esa noción en la que todos participamos en la obtención de aquellos bienes que repartimos conforme a criterios que sin duda alguna podemos llegar al acuerdo, es decir, que ahí no aparece tanto un criterio de arbitrariedad, aunque se admitan distintas opiniones o distintos puntos de vista acerca de qué puede ser más o menos justo, pero que sí, de una forma deliberativa, podemos alcanzar acuerdos básicos sobre cuáles son las razones, cuáles son los criterios que guían un reparto de las cargas y de los bienes en el seno de la sociedad, en el seno, como decían los clásicos, de la comunidad política, ¿no? Que es una expresión que yo me niego a abandonar en algún sentido. Es importante que aquí quede claro, además, porque hay un argumento en este aspecto muy habilidoso, pero yo creo que muy tramposo, que aquí quede claro que el cuestionar la categoría de los derechos como la que puede articular completamente la vida social frente a la que ha explicado hace un momento el profesor Utrera de los bienes comunes, de los bienes públicos y de la posibilidad de disponer de ellos con criterios de justicia, esto no supone en modo alguno cuestionar este modelo de los derechos insaciables, como los ha llamado alguna vez Ana Pintore, ponerlos a disponibilidad del mercado, porque hay algunos autores que dicen, bueno, es que en el momento en que todos los derechos no son ya potencialmente universales, entonces los ponemos a merced del mercado, lo cual supone que los tengan únicamente los más ricos. Esto no es en modo alguno así, esta no es en modo alguno una concepción liberal de los derechos, ni muchísimo menos. Esta es una concepción de los derechos que no pierde de vista el hecho de que están en función de los bienes disponibles, y los bienes disponibles son los que hay, pero esto no supone mediarlos por el mercado. El mercado es una institución completamente distinta que tiene que ver precisamente con la cuestión de que se puede concebir el mundo como un montón de derechos a disposición de un montón de sujetos. Lo que se está sugiriendo aquí es algo distinto. Por lo tanto, cuando se evita concebir lo social o lo político como en términos de una multiplicidad de derechos, de ningún modo se reduce al mercado. Lo que se hace es decir, hay ciertos derechos que tienen que ser por naturaleza universales e indisponibles, los que se suele llamar de primera generación, y luego todos los demás que tienen que ver
con la efectiva y real disponibilidad de bienes sociales y la posibilidad de repartirlos con criterios justos, que ese es un criterio que aparece muy pocas veces, y hoy en día el de la justicia, todo eso ya no es universal, en el sentido de, como decía antes el profesor Utrera, con frecuencia no hay tantos derechos como bienes, pero debe huirse siempre de este argumento de que todo lo que no sean derechos ilimitados, aunque no se puedan cumplir, es someterlos al albur del mercado, porque es todo lo contrario. Dos preguntas. Primero, cuando hablamos de este tipo de derechos que se deben salvaguardar, estamos hablando, por ejemplo, en la medida de lo posible, del derecho a la enseñanza, a una sanidad por lo menos adecuada. Estos serían grandes derechos que con los recursos disponibles habría que salvaguardar de alguna manera. Desde luego, entre los derechos que implican, por decirlo llanamente, un importante gasto social, que están los que acabas de mencionar, particularmente aquellos que tienen un destino en la administración educativa y sanitaria, parece razonable que son prioritarios y que, en la medida en que se dispone de una serie de recursos, cuyo uso debe ser, obviamente, prudente y racional, deben tener un destino prioritario en bienes que son esenciales, de los cuales no puede prescindir el común de la sociedad, ¿no? Yo creo que en el caso de la educación, y particularmente de la sanidad, yo creo que hay una lógica sensibilidad a cualquier tipo de modificación que haya, es evidente. Pero efectivamente aquí ya empezamos a introducir este tipo de elementos, es decir, de prioridades, de modulaciones, de ordenaciones. En última instancia, lo que yo estoy planteando entiendo que es una cosa incluso muy elemental, que es decir, cómo organizamos lo que tenemos. Es decir, no tiene sentido que usemos una lógica de derechos absolutos a sabiendas de que no se puede satisfacer. Luego, es decir, los recursos que tenemos que primero ver si los obtenemos de una forma justa, de una forma proporcionada, de una forma equilibrada, entre los distintos miembros de la sociedad, y luego ver, es decir, cómo las necesidades que tenemos que satisfacer las podemos satisfacer y en qué medida las podemos satisfacer. No hay un criterio, una varita mágica que nos diga cuánto hay que destinar o cuánto no hay que destinar, pero sí hay, digamos, una cierta razón práctica que nos puede señalar aquellos bienes sociales más imprescindibles, entre los cuales yo desde luego consideraría los que acabas de mencionar. Y también, y ya para acabar, estaría la otra parte de la balanza, que sería el esfuerzo. Yo recuerdo, por ejemplo, en el cine, pues cuando se hablaba después de la Segunda Guerra Mundial del esfuerzo después de la guerra para sacar a distintos países, era el esfuerzo de todos. Y yo creo que era un término que comprendían todos. Quizá en este momento lo comprendamos, quizá porque no esté demasiado bien explicado, este esfuerzo también de todos para repartir en pensiones, en sanidad, en educación, los recursos de los que dispongamos. Desde luego, porque lo que se pierde la perspectiva cuando se afirma el discurso de los derechos a que he hecho alusión es precisamente a la dispersión entre intereses individuales absolutos, con lo cual lo que se pierde es lo común. Y es precisamente lo común lo que tiene que articular esos criterios de obtención y de reparto de los bienes. Es decir, el pensar que todos formamos parte de una sociedad, es decir, que es una unidad cooperativa de hombres donde satisfacemos nuestras necesidades y donde ejercemos nuestras virtudes. Por lo tanto, efectivamente, ese esfuerzo de todos, esa noción de que cada uno no solo opera en el ámbito social, en la búsqueda de su interés particular, único, sino en esa noción cooperativa, en esa noción de lo común, que es lo que verdaderamente da unidad a la sociedad. Pues esperemos dejar por lo menos esta reflexión. Es un momento en el que tenemos que reflexionar todos y está bien que lo hagamos, y si hemos servido por lo menos para crear pues esta pequeña iniciativa, pues estaría estupendo. Hasta pronto. Muy bien, es una satisfacción. Muchas gracias. Hasta pronto.